Para cerrar esta etapa preelectoral y con las incertidumbres lógicas que nos llevan a pensar qué va a pasar el domingo, hemos convocado a un especialista, el analista político Carlos Fara, con larga experiencia, trayectoria en el análisis, pero que seguramente también está con estas dudas, estas incertidumbres que depara este proceso electoral. Hola Carlos, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. En su experiencia de análisis político, ¿recuerda un escenario de tanta incertidumbre a horas de una elección? No solo para saber quién va a ganar, sino entre tres posibles candidatos y cómo se van a ubicar. No, obviamente, digamos, es la de mayor incertidumbre porque tenemos un actor nuevo, que es la primera vez que se presenta una elección presidencial sin una fuerza política previa, a diferencia del 2003, que también tuvimos una elección muy fragmentada, pero bueno, eran todos actores de la política con mayor o menor trayectoria, y que de alguna manera se podía uno, digamos, ir deduciendo un poco, digamos, las grandes coordenadas del escenario. Este es muy, muy distinto. En el 2003 votamos ya con una Argentina que estaba en recuperación. Acá estamos votando con una Argentina, digamos, en una crisis fenomenal, que además va acompañado de una crisis de representación política. Entonces, la incertidumbre obviamente está potenciada. ¿Hay lugar para una sorpresa como fue las primarias? Creo que nadie vio venir lo de Milei. ¿Puede haber algo disruptivo el domingo? Sí, puede haberlo, ¿no? Porque primero estamos en un año político, electoral, en donde muchas reglas de juego están cambiando, se están transformando. Yo creo que las sorpresas no se terminaron, me parece que vamos a seguir viendo nuevas cosas, aun cuando supongamos que no cambie el orden de las fuerzas políticas. De todas maneras, está claro que con la experiencia de 2011 para acá, entre las PASO y la general, se notan algunas diferencias de porcentajes importantes que ya pueden darle una coloratura al escenario muy distinta, aun cuando de todas maneras se confirme que va a haber segunda vuelta. Carlos, ¿cuántos puntos faltan para definir a quién van a votar? Es decir, ¿cuántos argentinos no votaron o pueden sumarse en esta elección? ¿De cuánto más hay para repartir? Bueno, mucho, ¿no? Supongamos, simplemente por tomar de referencia el 2019, que entre las PASO y la general fueron a votar 5 puntos más, eso es más o menos como 1.800.000 personas. Seguramente vamos a tener un menor voto en blanco, porque las opciones están más definidas, y después tenemos solo de la general más o menos como unos 8 puntos de gente que fue a votar a opciones políticas que salieron de competencia. Es un montón de gente. Y obviamente no es una masa homogénea, es una masa bastante heterogénea y que eventualmente, digamos, puede terminar inclinando la balanza para varias situaciones. Es un escenario de cambio, digamos, con lo cual el oficialismo obviamente es el más complicado, lo cual no significa que Massa no pueda pasar a una segunda vuelta, y todos estamos creyendo que efectivamente Milei es uno de los dos que ya tiene un ticket asegurado en el balotaje. Claro, es decir, el escenario está muy abierto y sobre todo por los que se van a incorporar, que en principio no serían del oficialismo, ¿no? Buscarían opciones opositoras. Claro, porque en general, de 2015 para acá, cuando existe Cambiemos, al que mejor le va en la general comparado con las PASO es a Juntos por el Cambio, porque tiene un poder de captación de un voto más despolitizado, desideologizado. Hay que tener en cuenta que de los tres grandes segmentos, el votante de Unión por la Patria es el votante más politizado, que el de Patricia Bullrich es un votante más intermedio y que hoy por hoy ese votante menos politizado es más el perfil de Javier Milei. Por eso es que yo creo que entre los que no fueron a votar, ahí entramos vamos a ver una competencia por votos entre la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. ¿Y es fluctuante el voto de primarias a general? ¿El que eligió un espacio está convencido de seguir en la misma línea o se dio el tiempo para
revisarlo, por no elegir el candidato que ganó en una primaria tal vez, o porque el debate influyó en su toma de decisiones? ¿Cómo se mueve esa mirada del elector? Por supuesto, en términos generales, ¿no? Habrá muchas excepciones. Sí. A ver, en primer lugar, siempre, digo, nadie conserva el 100% del voto, sino que siempre hay, digamos, movimientos estadísticos marginales, ¿no? De los más lógicos hasta los más impensados. En esta situación nos llama la atención la dificultad que ha tenido hasta hace un par de semanas atrás Patricia Bullrich para consolidar todo el voto de Juntos por el Cambio, esto es la sumatoria con el voto de Larreta. Entonces, ahí yo diría, no tanto porque los núcleos básicos se muevan de cada fuerza, sí. Hay que tener en cuenta que además en las dos principales tuvimos primaria, ¿no? Claro. Más competitiva Juntos por el Cambio, pero bueno, también tuvimos una primaria en Unión por la Patria interesante. Lo que en general modifica, digamos, la distribución de la torta es la gente que, como señalábamos recién, o votó en blanco, o votó otras opciones, o directamente no fue a votar. Porque eso, digamos, hemos llegado a encontrar entre primaria y general por lo menos movimientos de 7 puntos, lo cual en esta circunstancia es fenomenal. Muchísimo. Y hasta más de 10 puntos inclusive en ambas elecciones, con lo cual yo creo que las sorpresas no se terminaron. Hay que tener en cuenta también, Carlos, por supuesto que lo preponderante es la elección presidencial, pero el domingo, indefectiblemente del resultado de presidente, se termina de conformar el Congreso de la Nación. Y eso es importante para la gobernabilidad, ¿no? Para cómo se va a conformar Cámara de Diputados principalmente y los que renuevan senadores. Totalmente. Si solamente tomáramos de referencia lo que pasó en las PASO, Milei pasaría a tener 8 senadores, ¿no? Creo que nunca una fuerza en una presidencial de la noche a la mañana pasó a tener 8 senadores, claro. Lo cual en un Senado en donde por un lado el peronismo seguramente va a perder la mayoría por primera vez desde el 83. Y luego, en general, un Senado bastante fragmentado, esos 8 senadores de Milei, independientemente de si ganan o no, pasan a ser el fiel de la balanza en una cámara clave, ¿no? Por lo que implica nombramiento de jueces, Corte Suprema, Banco Central, Procurador, etcétera, etcétera. Entonces, digo, aun cuando Milei no sea presidente, de todas maneras vamos a tener una fragmentación política en Argentina muy fuerte que va a complicar a cualquiera que gane. Sin que nos dé el resultado, su apreciación, ¿usted cree que el domingo no se termina el proceso electoral argentino? Bueno, lo más probable es que efectivamente haya una segunda vuelta, ¿no? Eso desde ya. Ahora, yo no descarto por completo el hecho de que tengamos alguna sorpresa y tengamos un ganador en primera vuelta, ¿no? Primero porque la verdad es que las campañas y la política no están hoy en la conversación ciudadana, lo cual, digamos, eso siempre nos trae, digamos, nos huele, digamos, a algo raro, ¿no? Que algo raro puede pasar. La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que la sociedad llega muy cansada de este proceso, obviamente por la angustia y la incertidumbre económica, y que tendría que decidir que va a haber 4 semanas más de campaña para definir el final. Esto por lo menos nos genera un interrogante, no digo, digamos, que haya un ganador de primera vuelta el domingo, pero tampoco hay que descartarlo del todo como posibilidad. Sí, es cierto que hay como un clima de que queremos que se defina para un lado, para el otro, pero bueno, ya, ¿no? Tener un horizonte más o menos claro, porque después del domingo hay un lunes, ¿no? Claro, totalmente, y va a ser un lunes, pase lo que pasa, va a ser un lunes muy complicado, muy complicado, por lo menos en los escenarios más probables, porque obviamente uno, hay que decirlo con todas las letras, si hay alguien que tiene más posibilidades de ganar en primera vuelta, se llama Javier Milei. No digo que vaya a suceder, pero es lo más probable. Entonces es un escenario en donde el mundo económico, el mundo bancario, lo ve con un gran interrogante, ¿no? Porque no tiene, digamos, referencias concretas. Muy distinto la situación de Massa, porque hablar con Massa es como hablar, digamos, con la referencia de ese espacio político, y por supuesto ni hablar la referencia de Carlos Melconian, digamos, como eventual futuro ministro de Economía.
Sí, y un proceso de transición relativamente largo, ¿no? Para ver cómo se va la gestión o continúa amoldándose en el caso que le toque renovar, o si efectivamente se inicia un proceso de transición con otra fuerza, ¿no? Sí, totalmente. En el 2015, que fuimos a segunda vuelta, bueno, la economía estaba relativamente muchísimo más Sí, ordenada que claro. esta. Entonces, bueno, las especulaciones lógicas, digámoslas, pero eventualmente digo, si ganaba Scioli no iba a ser una locura y si ganaba Macri, para los mercados era una buena noticia. Ujú. En el 2019 la elección casi que se dio por terminada con las PASO. Sí. Y entonces, por lo tanto, eso por lo menos le dio una cierta certidumbre en esa larga transición Mm. hasta el 10 de diciembre. Veremos cómo amanecemos el próximo lunes. Gracias, Carlos, un gusto, como siempre, dialogar con usted y que sea lo mejor para todos, ¿no? Que es lo que finalmente deseamos. Ya lo creo, por supuesto que sí. Gane quien gane, que sea lo mejor para la Argentina. Carlos Fara, analista político, ha tenido la amabilidad de charlar, de conversar, de analizar lo que puede pasar este domingo con las expectativas lógicas, como coincidíamos de que sea lo mejor para todos los argentinos. Así vamos a cerrar esta edición de Pulso Local. La semana que viene analizamos datos. Gracias por acompañarnos.